vimos en las clases anteriores, los recuerdos encubridores, los almacenes de memoria, todo eso son parte de lo que históricamente la psicología ha trabajado como, lo que se llamó después como la memoria individual, o la perspectiva individualista de la memoria. Lo que van a ir viendo ustedes, no solo en este curso, sino que en los otros cursos también, es que hay un montón de fenómenos psicológicos, podríamos decir, ahora sí, que van a estar siempre en tensión entre dos lecturas distintas. Una lectura que es muy individualizante, que es la lectura de la psicología tradicional, como que la memoria es un proceso individual, que está depositado dentro de mi cerebro o dentro de mi aparato cognitivo, que depende de almacenes que son propios individuales, ¿no? Pero estos procesos siempre van a estar puestos en una relación entre lo psicológico y lo social, ¿sí? Y cuando hablamos de lo social, la psicología tiene una forma, tiene una línea de trabajo que ustedes todavía no ven, que va a tratar de hacer este puente en la relación entre lo psicológico y lo social, que es lo que se llama lo psicosocial. No sé si han escuchado esa palabra en alguna parte hasta ahora, ¿no? La idea, por ejemplo, de, no sé, ahora vemos como la depresión, por ejemplo, el suicidio, como fenómenos clínicos, los pensamos como fenómenos psicosociales. ¿Qué significa eso? Que no podemos pensar lo que se dan solamente por variables individuales, sino que se dan en un contexto sociocultural que fomenta cierto tipo de acciones, inhibe otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las tasas de depresión en Chile, y gran parte de lo que fue el estallido social, uno de los reclamos que hubo fuertemente a partir del estallido social fue el tema de la desigualdad, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, se puede tener la misma salud mental si yo tengo el sueldo mínimo, tengo bajo el sueldo mínimo o tengo sobre el sueldo mínimo, ¿las expectativas de salud mental son las mismas o no? Por ejemplo, como es más probable que yo desarrolle una enfermedad como la depresión o como la ansiedad, sintomatología ansiosa, si yo tengo la vida económicamente resuelta o si despierto todos los días sin saber cómo voy a hacer que mi hijo compre, ¿no? Entonces, cuando se empieza a pensar eso, lo que nosotros traemos históricamente, como que históricamente digo porque son como las formas más fuertes que hemos tenido de entender, ha sido pensar siempre desde esta línea. Como la memoria es una variable individual, la inteligencia es una variable individual, la enfermedad es individual. Gran parte de la psiquiatría juega acá también. Cuando decimos por qué tiene depresión, un antecedente genético, que es un problema individual en el fondo, ¿no? Viene adentro de él y está en él. Esto, cada vez más, en salud mental, pero también en salud general, ha ido siendo como tensionado con lo que se llamó las variables sociales de la salud, los determinantes sociales de la salud, y toda una línea de trabajo gigante en medicina, en psiquiatría y en psicología acá, pensando en la importancia de lo social. Lo que vamos a ver hoy día va en esa línea, ¿sí? Es decir, cuando pensamos cosas que son intuitivamente tan individuales como la memoria, ¿de qué otra manera se pueden pensar? ¿Y por qué entendemos una serie de fenómenos históricos y fenómenos sociales actuales y previos a la luz de esto? ¿No? O sea, en algún lugar del mundo, y esto me parece que es súper, me acuerdo la primera vez que hicimos esta clase fue en, de hecho, octubre del 2019, como llevamos 3 años, si se dan cuenta, en que se sigue disputando un espacio social como es Plaza Baquedano, Plaza Dignidad o como quieran decirle. ¿Por qué se pelea ese espacio físico? ¿Por qué no van a tirar piedra o a mandar guanacos a otra parte? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese punto importa? ¿Por qué no otro punto? ¿No? ¿Por qué vale tanto que esté la estatua del milico caballo ahí o no esté ahí? ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué cuando pasó todo este tema, no sé si se acuerdan, que pintaron al, no sé quién era, no tengo idea del soldado, el milico del caballo, lo pintaron y salió de las Fuerzas Armadas y dijeron como, es que tenemos que poner el soldado ahí. Como, ¿por qué no lo agarran y lo ponen en otra parte? No, es que tiene que ser ahí. ¿Por qué cuando, para las protestas del 2019, ¿se acuerdan que salió esta estatua gigante del perro, el mal negro matapaco? ¿Y qué pasó? Lo quemaron. ¿Se acuerdan que quemaron la estatua? Como un día y de fuego. ¿Por qué la queman? ¿O por qué a alguien le importaría quemar un perro de cartón? ¿No? Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Porque lo que estamos peleando ahí, precisamente,
es el simbolismo, como bien decía el compañero, que es lo que permite hacer alrededor de eso una construcción de memoria colectiva. Lo que se pelea, lo que se disputa es la memoria social, la memoria como pueblo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte o la fortuna de viajar, por ejemplo, e ir a conocer, me tocó ir una vez, ir a conocer los monumentos conmemorativos, o homenaje en el fondo, a los campos de exterminio nazi, como los parques que construyeron, o en las Torres Gemelas, donde estaban las Torres Gemelas, ahora el lago que refleja que construyeron. ¿Por qué construir un lago ahí? ¿Por qué no construir dos edificios nuevos? No, ahí chao, tengamos más edificios, señor Payano de edificios. ¿Con qué es lo que estamos peleando? ¿No? Eso es lo que nos interesa revisar hoy. Diga. Se supone que es un contexto histórico, entonces como tiene que quedar, la manera más fácil de enseñárselo a las personas es con un simbolismo. Perfecto, ahí me lleva algo. Entonces cuando tenemos esa idea, que está muy bien, el contexto histórico, palabra mágica, que es contexto, vamos a revisar, y dos, cómo la memoria, como un proceso individual, va a estar anclada y va a depender del contexto histórico. No existe una memoria fuera de un contexto histórico. ¿Sí? Como lo que podemos recordar, lo que no podemos recordar, lo que está disponible a ser recordado o aprendido, va a depender del contexto histórico. ¿No? Es un poco lo que vamos a revisar. ¿Ya? Vamos a ver un video breve y a partir de eso empezamos como a ver teoría. ¿Ya? Ustedes saben que el audio funciona pésimo, les pido silencio, por favor. La investigación surge desde el terreno, surge en Villa Aguilar. El archivo grande de Villa Aguilar, que está compuesto por testimonios de víctimas sobrevivientes, me pidió que revisara el material del archivo y ahí empezó a surgir la idea de hacer una investigación que examinara y problematizara la forma en que hemos registrado la violencia política perpetrada por la dictadura militar. Lo que hizo el proyecto fue hacer básicamente casi un censo de todas las fichas y formularios usados para registrar la violencia política en estos tres periodos, o sea, cubriendo 90 años, en los organismos de derechos humanos, en las comisiones de verdad y en los archivos orales de sitios de memoria. Tenemos más de 250 fichas y formularios registrados y lo que uno ve ahí es cómo se va estabilizando esta forma de hablar, esta forma de aprender la violencia política. Los productos que contempla Tecnologías Políticas de la Memoria son un libro que estamos escribiendo los co-investigadores, entonces un libro interdisciplinar, artículos académicos que estamos elaborando y finalmente tenemos la obra de arte, que aquí era una apuesta, lo que parte de la constatación de que si bien es un equipo interdisciplinar de la ciencia social y las humanidades, había que activar otras formas de comunicar los resultados de esta investigación que fueran más allá de este campo. Las artes visuales son un sistema de mediación simbólica, un sistema de referencia, un sistema de afectación también, que se comporta de manera distinta a los discursos habituales. Una de las cosas importantes de la obra La Sábana es que ella toma efectivamente un documento del corpus en estudio, un documento muy particular que es una especie de papelógrafo, ¿verdad?, por medio del cual las personas que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad combinaban y organizaban datos con el fin de poder mirar en una especie de plano aéreo, ¿verdad?, y teniendo en cuenta varias variables, cómo se estaban comportando, digamos, los mecanismos de la represión. De abstraerse un poco del contenido tan político que tenía, traté de verlo como un dibujo colaborativo de muchas personas, porque hay líneas, hay trazos, hay colores, hay pliegos en el papel. Inmediatamente lo vi como un material que tenía plásticamente muchas cualidades.
trabajé con dos cuerpos, digamos, fotográficos, que eran un álbum familiar del verano del 76, que coincidía más o menos en términos de fecha con la elaboración de la sábana original, y lo que hice fue agarrar estos dos cuerpos, digamos, y entrelazarlos en la tela, digamos. Pensé que el aporte que yo podía hacer era precisamente vincularme a lo que es el arte de la visualidad, o sea, la contemplación, contemplar los documentos de una manera distinta. Súper importante porque creo que cuando uno entra en ese estado de contemplación es cuando la información entra en el espectador quizás de una manera distinta. Por la relevancia que tiene este tema, porque hablamos de nuestra historia reciente, porque lo que ahí sucede tiene implicancias hoy, queremos afectar con esta investigación, queremos conmover, queremos problematizar en la sociedad chilena. Ya, lo que estábamos viendo recién parte de un proyecto que sigue dirigiendo la Oriana Bernasconi en la Universidad de Alberto Hurtado. La Oriana Bernasconi probablemente es de las personas que más ha trabajado, aparte es una persona encantadora y brillante. La Oriana tiene una línea de trabajo, yo creo que más importante en América Latina sobre los detenidos desaparecidos, ¿no? Y ella lo trabaja de un enfoque muy interesante, que lo que ella propone, y lo que ha sido ese proyecto y otro proyecto que se ha ganado millones de fondos en Chile y afuera, lo que ella propone un poquito es precisamente esta disputa por la memoria histórica, ¿no? Dice cómo podemos reconstruir parte de una memoria que fue borrada históricamente. Fue borrada ¿por qué? Porque tenemos, y parte de todo esto lo vamos a revisar hoy día teóricamente, porque tenemos que existen mecanismos de represión que lo que están orientados es a borrar memoria, ¿no? Entonces, lo que le interesaba es decir cómo podemos reconstruir una memoria que intencionalmente se trató de borrar. Cómo reconstruimos recuerdos que trataron de ser eliminados históricamente, ¿no? Y lo que ella hace es que, bueno, lo que le pasó es un poco entre azar y buena fortuna, ¿no? Es que un día va a la Vicaría de la Solidaridad a hacer otro trabajo de investigación, estaba ella, y se encuentra una caja llena de papeles, como en la bodega. Y lo saca y sus papeles son fichas como hechas a mano, que estaban escondidas, donde las personas que estaban en la vicaría van recibiendo personas que llegan buscando asilo político, ¿no? Gente que había sido torturada, gente que venía a decir, desapareció mi hermano, se llevaron a mi primo, mataron a mi papá, y van escribiendo en distintos papeles eso, con ese relato. Como llega hoy día a 2 de la mañana una mujer de 45 años que dejaron tirada en la calle después de violarla. Dice que fue torturada 3 días, el cuerpo está así, dibujos, ¿no? Etc. Y todos esos papeles, después van construyéndolos, los van armando como una especie de, bueno, esa es la sábana, como de gran papelógrafo, donde van rastreando todas las personas que pasan por ahí, el tipo de eventos que viven y el tipo de daño que sufren, ¿no? Eso, que es lo que Loriana encuentra, cuando ya encuentra el objeto, cuando encuentra un objeto que sustenta la memoria, encuentra el relato, encuentra los relatos originales en el fondo, empieza a buscar otros relatos, como las condiciones de verdad, etcétera, etcétera. Y en eso empieza a construirse esta especie de gran meta-relato, este gran como macro-relato respecto a qué es lo que ocurre durante esos... La Loriana estudia como 10 años de la dictadura, ¿no? Como del 73 hasta el 63, si no me equivoco. Y eso es lo que tratan de presentar como un objeto nuevo, un objeto que capture la memoria, ¿no? Eso es la sábana. Esto estuvo en el Museo de Bellas Artes, estuvo en Inglaterra, estuvo en Estados Unidos, este objeto, esta sábana, con toda esta información y todos estos relatos, que es una cosa crudísima, ha estado en un montón de exposiciones, es súper interesante. Creo que ahora está hecho en el Museo de los Derechos Humanos, si no me equivoco. Creo que queda ahí permanentemente.
Esta investigación sigue y ahora están trabajando, por ejemplo, en Colombia con lo que fue la gente desaparecida por las FARC. No sé si cachan esa historia, ¿no? Lo que pasó en Colombia. ¿Cachan eso? En Colombia, en un momento, cuando está la lucha contra la guerrilla, pasa que, acá tengo vacío, no me acuerdo cómo funciona, pero en un momento se establece una política de Estado en la cual se premia a los soldados por cada persona de la guerrilla que mataban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los soldados de la milicia, como los militares colombianos, empiezan a matar gente que no tiene nada que ver y a disfrazar a guerrilleros para cobrar las plata, ¿no? Entonces empiezan a desaparecer muchas personas en los campos, ¿no? Como lejos de la ciudad. Y empiezan a haber muchos reclamos y denuncias de como mi marido fue a comprar pan y no volvió más. Y encuentran el cuerpo 3 meses después en otra parte, ¿no? Como fusilado. Entonces están también buscando como reconstruir una verdad histórica que el gobierno, como que fue el que dio la orden en ese momento, borró. No hay registro de esto, ¿no? Entonces el tema es cómo hacemos una historia o un recuerdo en la ausencia de un registro, ¿no? ¿Qué es lo que sustenta la memoria? Si nada lo almacena, existió, no existió, pasó, no pasó, ¿no? Entonces, fíjense cómo pasamos muy rápidamente, y acá empieza la teoría, lo que vamos viendo, de la idea de que lo que pasó, lo que existió, lo que recuerdo es un proceso individual a un proceso social, ¿no? Eso es un poco lo que vamos trabajando el día de hoy. Y si hablamos de memoria social o de memoria colectiva, lo primero que tenemos que ver es entender qué es, ¿qué es la memoria colectiva? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Perdón, ya. Definición de diccionario, para que la tengan. Está acá, pero se la leo porque se ve muy chiquitito el power, acaba de cachar, no sé por qué. Memoria colectiva es una aproximación a la memoria, entendida como la memoria que comparten grupos, sociedades, naciones u otros, ¿no? La memoria colectiva, como definición, siempre va a ser algo que es compartido. Compartido, y esto es interesante, no quiere decir que sea igual. Y esta es una idea que a mí me parece maravillosa. Compartido no quiere decir que todos tenemos la misma versión de los hechos. Compartido quiere decir que cada uno de los integrantes del grupo, del colectivo, puede traer nueva información para producir una versión del evento, del recuerdo, que puede nutrirse de múltiples partes. Entre más homogénea es la versión que se comparte, más débil es el recuerdo, ¿no? Eso es bien interesante. Diga. Es como un tipo de consenso entre todo lo que se tiene como idea sobre algo. La palabra, sí, uno puede decir que es un consenso que se mantiene vivo y se recuerda en el fondo, ¿no? Estaba pensando si uno podría aplicar esa palabra a la memoria individual, si uno podría decir, el recuerdo es un consenso que tengo conmigo mismo de lo que pasó. No estoy seguro si la palabra consenso funciona por eso, ¿cachai? Porque en el fondo no se trata de decir, estamos todos de acuerdo en que pasó esto. Se trata de decir, hay un evento y distintas personas traen distintas partes del recuerdo y terminan componiendo un recuerdo compartido que da sentido a la experiencia del grupo. ¿Cachai? Si podemos no estar de acuerdo en todo, podemos diferir en partes. O sea, que eso, por ejemplo, si trae solo una perspectiva de algo, no significa que eso algo sea necesariamente así. ¿Cómo así? Un consenso es exactamente ayudar a formular una versión exacta, o sea, no exacta, pero lo más parecido que no exacta. En cambio, muchas versiones de algo pueden solo verse desde una perspectiva. Sí, es que... Y esa perspectiva necesariamente lo pueden llegar a... Estoy pensando, está pensando en la etimología de la palabra. Sí, es que yo creo que si por consenso entendemos que estamos todos de acuerdo y entendemos lo mismo, yo diría que la memoria colectiva no es un consenso, porque en el fondo existe la posibilidad de que haya variabilidad, pero tampoco es un disenso, porque si no hay cierto punto de encuentro, no hay recuerdo compartido. O sea, son elementos diferentes. ¿Es maleable? La memoria, pero por supuesto, toda la memoria es maleable. La memoria siempre se está... El consenso no es tan maleable.
Por eso digo, entonces no sé si, por eso digo, no sé si la palabra consenso es la que mejor captura como la idea como de bricolaje, como de articulación de múltiples, como, es como un tejido en el fondo, podemos pensar. ¿Cachai? Es como, tiene un nombre eso, se llama... ¿Cómo se llama? ¿Nadie teje? ¿Acá? ¿Ah? Es como un telar, pero es cachado como cuando agarran cada quien hace, no sé, un cuadradito de lana y después lo cosen y da una hora conjunta. Tiene un nombre eso. Ah, como que no se... que no tejen, tejan. Porque en inglés se llama bricolaje, creo que se traduce en español, pero no estoy seguro. Porque se usa mucho en la investigación el concepto, cuando decís como tengo múltiples puntos de vista y lo uno y genero algo, o sea, sabe que hay un bricolaje. Sí. Pero no sé si se dice igual en español, pero ya no importa. Sí. Pero sí, va para allá, es como un tejido conjunto, ¿cachai, no? Lo que tú traes, lo que yo traigo puede no ser lo mismo, pero se articula en algún punto. Y entre eso, entre mayor punto de articulación hay, más rico es el recuerdo que compartimos, en el fondo. Entre más homogéneo es, menos tejido, en el fondo. Lo estamos tirando todas las mismas líneas, entonces no agarramos con nada. ¿Cachai? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con esa idea de memoria colectiva. Y la idea de memoria colectiva viene, ¿no se está riendo? ¿Alguien lo ve? Y la memoria histórica, no puedo hacer eso. Sí, te decía, ¿no? Aguante. Ya. La idea de memoria colectiva, como les decía, tiene antecedentes desde los griegos en adelante. La idea es cómo se estudia la memoria colectiva. ¿Sí? Ahora, si bien han habido múltiples antecedentes de la memoria, como de este tipo de pensamiento, probablemente las elaboraciones teóricas más interesantes y las que ustedes van a revisar conmigo hoy día vienen particularmente de este autor, que es Maurice Haussmann, que es un francés del año 50 más o menos. Haussmann es un historiador francés, ¿no? Probablemente lo conoces porque es muy muy famoso. De hecho, yo en el colegio tuve que leer libros de él sobre la historia del siglo XX y el desarrollo como industrial del siglo XX. Y Holbach tiene esta teoría sobre cómo opera la memoria como el fenómeno social. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa que vayamos dejando como ya como en la mesa para ir articulando? Por una parte, la memoria colectiva, a diferencia de la teoría de la memoria tradicional e individual, va a plantear o va a pensar que la memoria es siempre un fenómeno compartido por grupos, por naciones, por sociedades, etc. ¿Sí? Como es compartida, como pertenece a un grupo, lo que va a hacer, o la función que va a tener, es actuar como una especie de repositorio, como una especie de almacenaje de eventos, recuerdos, afectos, sentimientos, etcétera, 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 ¿no? Es en ese sentido algo que va a permitir darle sentido a las acciones del grupo, ¿no? Y piénsenlo, insisto, en cualquier colectivo, no es para que pensarlo como en temas políticos solamente. Es, por ejemplo, no sé si les gusta el fútbol, como uno, yo soy de la Católica porque tengo buen gusto. Y hay gente que es ponte tú, hay gente que, Dios sabrá por qué, que es ponte de la U. ¿Sabes? Entonces decís como, oye, bacán, es bueno este equipo, y dice, ¿y qué tanto? Ganamos la Sudamericana. ¿Sabes, no? Y decís como, pasó hace como 100 años, pero no importa, pero lo dicen. Y está el otro amigo de la U y dice, sí, pues la ganamos. Y la ganamos, él también, él estaba ahí en la cancha, seguro. ¿Sabes? Y dice, ¿y tú qué has ganado? Y yo así como, yo no juego, ¿cachai? Pero bueno. Y decís como, ¿comparten qué? Recuerdos, afectos, emociones, triunfos, logros. ¿Y qué hace? Eso le da sentido a qué? Al grupo, ¿no? Entonces, la memoria colectiva tiene esa función. Y opera en distintos grupos, en grupos más grandes y grupos más chicos. La familia tiene una memoria histórica colectiva, ¿no? Los grupos del colegio, cuando ustedes se junten en 5 años más con sus compañeros de colegio o sus compañeras de colegio, y cachis que no tenéis nada que ver con nadie, porque todos estudiaron cosas distintas y no te veis nunca, y te quedáis mirando y decís, ja,
¿Te acuerdas cuando se cayó? ¡Oh, sí! Y te reí. ¿Por qué? Porque compartimos una serie de eventos históricos que están juntos y que te amarran y que te relacionan con él. Ya. Entonces, la memoria tiene esa función a nivel social. ¿Sí? En ese sentido, y esto es importante, pongan atención acá, la memoria colectiva no se va a reducir o no va a ser única o exclusivamente el hecho de poder compartir un evento individual a nivel grupal. No es eso, ¿no? No es que yo llego donde mi amigo y les digo, oye, pasó esto y todo, oh, qué buena historia, la hacemos propia. La memoria colectiva no es eso. La memoria colectiva es, por el contrario, experiencias grupales que son constantemente como rescenificadas, vueltas a traer, vueltas a ser puestas en juego. ¿Por qué? Porque van manteniendo vivo algo, van dándole sentido a algo. ¿Sí? Diga. ¿Puede ser un ejemplo la dictadura? Por supuesto, absolutamente. O sea, la dictadura y la dictadura por la dictadura. ¿Está bien, no? Como pasó esto... ¿Eso repercute en lo que pasa actualmente como lo que se vive con lo de la Constitución y todo eso? Es que es el mejor ejemplo, lo que lo seguimos viviendo. ¿Cachai? Y tú llegáis, no sé, en mi caso, yo sigo llegando a la casa de mi abuelo y siguen diciendo, oye, ese no sé, tal por cual hizo tal cuestión en la época de la dictadura. ¿Cachai o no? O tú llegáis y decís ahora, pero piensen cómo sigue vivo, si es una pesada. Es interesante y es una estupidez, pero es interesante. Como. Es que es muy bueno, es que tenemos otro tema, y ese tema me fascina, pero no quiero llevarlo a ese tema. Debe nomás. Ya, es que saltar ya, sí, no importa, vamos para allá. Lo llegamos mucho más. Ya. La memoria. Si la memoria es social, y este es como el punto muerto de la teoría, y ahora en otras teorías que van construyendo otras cosas. Si la memoria social funciona articulando historia y dando sentido al presente a partir del pasado, que es lo que pasa, por ejemplo, lo que decís tú, con la dictadura, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que cotidianamente grupos disputan la memoria y disputan el recuerdo. Disputan cuál va a ser la verdad que compartimos respecto a lo que pasó en el país, lo que queremos, etc. ¿No? ¿Cuál es el problema de la memoria? Y no solo para esto, o sea, no solo social, para todos, individualmente también. El problema de la memoria es que cuando la memoria es muy potente, no permite que aparezca nada nuevo. Nada nuevo puede existir. ¿No? Eso no es parte de las teorías de la memoria. Las teorías de la memoria, social e individual, se preocupan de cómo recordamos, cómo olvidamos. Son los dos polos. El recuerdo, o la memoria social, y el olvido social, ¿no? Lo que desaparece. No hay una teoría desde acá que diga cómo puede aparecer algo que rompa y que permita la construcción de algo nuevo. Hay un autor, yo les comentaba, creo que lo comenté acá, no, lo comenté en el Magister, mentira. Hay un autor que me encanta, que es un teórico social extraordinario, que se llama Mark Fisher. Y Mark Fisher tiene una teoría que es maravillosa. Lo voy a anotar porque amo a este autor a este punto, como léalo y cambie sus días. Mark Fisher era un teórico social inglés que fue muy famoso porque es como de las primeras personas que tuvo blogs, y era como un comentarista de la teoría cultural inglesa, comentaba música, películas, como formas de vida, etc. Y de ahí se hizo muy famoso, etc. Y Mark Fisher tenía una idea que decía, él tiene una teoría que se llama realismo capitalista, lo que habla de él. Realismo capitalista. Y Fisher tenía esta idea, que me parece tremendamente acertada, que decía, si ustedes se fijan cómo opera el modelo social y el modelo económico que tenemos, nada nuevo puede existir. Si ustedes van, por ejemplo, a el cine y van a ver qué películas dan, las películas actuales, o bien Stranger Things, ya, éxito, todo el mundo, ¿alguien no le gustó Stranger Things? Como, ¿existe esa persona? Ya. Todos como, qué buena serie, ¿no? Yo tengo pacientes de 7 años, pacientes de 40 y todos me dicen, oh, qué buena serie. Se pasó la serie entretenida, buena. Stranger Things, ¿qué es? Stranger Things, ST, es volver a ver películas de los 80, pero cuenta ahora. Stranger Things es el pasado significado en el presente, ¿no? Cualquier película que usted, Top Gun, ahora estuvo así, rompió todo éxito de récord, todo venta y todo, Top Gun 2. ¿Qué es Top Gun 2?
en los 80 puesto en el 2020, ¿no? Y Fischer decía eso hace mucho tiempo, decía, desde los años 80 más o menos, todo lo que aparece imita a algo del pasado, dejó de poder reproducirse lo nuevo, nada existe que sea nuevo, ¿no? La música, ¿no? Como te dicen como el K-pop, ¿qué es el K-pop? El K-pop a nosotros nos llega y nos pega y nos gusta porque es idéntico a lo que hacía Michael Jackson y los grupos de pop como noventeros en América, en el mundo. Es lo mismo, bailan igual, cantan igual, en otro idioma, ¿no? Nada nuevo. Dua Lipa, el disco de Dua Lipa, Future Nostalgia, como Futuro Nostalgia, Dua Lipa está como reiniciando a todos los tipos de los 80, ¿no? Es los 80 puesto en el futuro, pero un futuro que ya conocemos porque estaba en el pasado, ¿no? Fischer ve eso, dice, en la industria cultural. Dice, culturalmente somos incapaces de pensar el futuro. Cuando vemos, volvamos a lo que decía la compañera atrás, cuando vamos a la política, aunque ahora, Boric o ¿cómo se llama el otro? Está lo mismo. Ya, y sale Boric, y Boric gana. Yo voté por Boric, lo defiendo a muerte, mi presidente va a ganar. Pero gana Boric y dice, y se abrirá la grande Alameda. Y decís como, chucha, voté por Boric o por Salvador Allende. Porque, bacán, yo comparto esa sensibilidad. Pero yo lo escuché y dije, fuimos. ¿Por qué? Porque en vez de producirse lo nuevo, que era un poco la apuesta, Boric trajo el pasado. ¿Y cuál aparece como respuesta? El otro pasado. No, ¿cachai? Y volvimos de repente como el clima de los años 70. ¿Cachai? Entonces, eso es muy interesante porque eso ya lo teorizamos, eso ya lo estudiamos. Y sin embargo, que es estudiarlo, saberlo y verlo, no podemos evitarlo. Y es exactamente lo que decía Fischer. Como sabemos qué va a pasar, está pasando, no podemos hacer nada. Como el modelo cultural que tenemos nos impide pensar lo nuevo. Entonces, volviendo a lo que dice la compañera sobre lo político y volviendo a nuestro tema, que es la memoria, nuestras teorías de la memoria, social o individual, nos permiten entender por qué recordamos y por qué olvidamos, pero no tenemos una teoría de por qué inventamos o cómo podemos construir algo nuevo a partir de eso, ¿no? Que es un problema que vamos a ver al final de la clase. Ya. Entonces, vamos viendo el tema de la memoria. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende bien por dónde vamos? ¿Cómo? ¿Sí? Ya, súper. Ya. Entonces, retomando el tema. ¿Qué nos va a decir la teoría y todo? ¿No? Como los primeros estudios sobre la memoria. La idea de la memoria social o la memoria colectiva, como quieran decirle, se va a dar entonces en esta capacidad de los grupos de poder otorgar sentido a una serie de espacialidades y materialidades con respecto al cual va construyéndose los recuerdos, ¿no? Esto es muy interesante. La memoria social funciona en base al lenguaje, a los relatos que hacemos, a la convivencia, a ponernos de acuerdo con respecto. Pero los relatos, el lenguaje, funciona alrededor de materialidades, de objetos y de cosas. ¿Sí? Dígame. Hay algo que dijo sobre el registro. O sea, digamos que queremos tener una memoria colectiva sobre algo, y no hay registro sobre ese algo, tenemos que construir nosotros el registro. Pero por eso digo que tiene que ser un consenso sobre algo, porque no podemos construir una memoria colectiva sobre algo que no tenemos un consenso claro. Sí. Pero sí, mira, ponte tú. Vamos a hacer si no hay registro. ¿Qué pasa si no hay registro? La historia muere. Muere con las personas que tienen la historia en sí. ¿Cachai, no? Sí, por ejemplo, pueblos antiguos de los que no se tienen registro, no hay manera de saber cómo fue su historia. Porque... Escucha, mira, es lo que pasó ahora con el tema de los Selknam. ¿Cacharon eso, no? Ya. Se murió la última persona que hablaba Selknam, no sé cómo se llama el idioma. Selknamiano, no tengo idea. ¿Qué pasa cuando muere? Se muere la cultura con ellos. Se murió esa cultura. Desaparece la persona que habla el idioma muere con ellos. ¿Por qué? Porque no hay registro. No tenemos una forma de recuperar eso. ¿Sabes? Entonces, el registro tiene que ver con eso, con preservar algo de eso también. ¿Sí? Diga. Yo creo que una palabra para reemplazar consenso sería coincidencia, porque son coincidencias, son recuerdos que coinciden pasado en el hecho. ¿Puede ser eso? Sí, mira, me quedé pensando en la palabra porque... Como dijo usted, la memoria colectiva se parte de
relatos y del lenguaje. Entonces hay cosas que coinciden en los diferentes relatos de las diferentes percepciones, de las diferentes personas del grupo. Sí. ¿Son coincidencias? Sí, es que yo creo que sí, porque en el fondo cuando leí el registro, que me parece súper interesante, el registro es una especie como de amarre de distintos relatos y de los cuales van a salir distintos relatos, es como un punto de amarre y se vuelve a abrir en el fondo. Por ejemplo, ustedes tienen todos como 19, ¿no? Sí, 18, 19, están como ahí. ¿Se acuerdan? Ya, silencio. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Chile ganó su primera Copa América? ¿Se acuerdan de ese momento? Para, ya, pero quiero hacer una ejercicio en verdad. Miren. ¿Se acuerdan quién le pegó el último penal con que Chile ganó la primera Copa América? El mágico, sí. ¿Alexis Sánchez? El mágico, sí. Ya. ¿Se acuerdan del penal? Sí. ¿Cómo fue el penal? Una pareja. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. O sea, les pregunto por qué. Porque, por ejemplo, ese evento, el evento histórico, ¿no? Como el evento histórico de Chile ganando la Copa América. Porque uno tiene recuerdos de eso. Y uno va y está la imagen de eso. Y uno va y dice, oh, no me acordaba que había sido así. O no acordaba que nada había sido tan bueno, tan bien tirado. Y en verdad, siempre me acordaba que había sido el penal maravilloso. Es una pareja bien chacha, como que apenas se levanta, pero fue gol igual y todo. Gol y la ¿sabes, no? Es como cuando Chile le empató por primera vez, tristeza nuestra, como celebrar, le empatamos por primera vez a Argentina, en la época de Bielsa, ¿no? Es más, Fabián Orellana, que ahora juega en la gloriosa Universidad Católica, ganó en ese momento el sobrenombre de El Histórico, ¿no? Porque empatamos con Argentina, tristeza. Ya, pero el punto es que, ¿por qué no nos acordamos de esto? Porque cada uno tiene el recuerdo y después va y veía el video. Yo no sé por qué, a mí como redes sociales, como Instagram o lo que sea, me recuerda como cada una vez al mes cuando Chile le ganó 7-1 a México. Y me aparece es con relatos mexicanos, que me encantan. Como, está bien, porque no saben con quién están jugando, y es como, éramos buenos. ¿Está bien, no? Algún día volveremos a hacerlo. Entonces, tenemos el registro, y sobre el registro tenemos recuerdos individuales y recuerdos colectivos. Y compartimos el recuerdo colectivo, ¿no? Profe, igual a eso de los recuerdos colectivos, también funcionan como los recuerdos individuales por el tema de los celos. Por ejemplo, el recordar que un partido fue mejor de lo que en realidad fue, puede pasar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por supuesto. Entonces, también puede aplicarse los sesgos cognitivos a los... Por supuesto, lo que nos va a decir acá, y bueno que lo mencionáis, sí, lo que nos va a decir esta teoría es que todo recuerdo individual es efecto de la memoria social, ¿no? O sea, toda memoria individual va a nacer de la memoria social. Entonces no habría como este fenómeno como ex nihilo de creación de memoria individual como de la nada. Siempre se da en relación a estos marcos de memoria. Son marcos generales de memoria social, en el fondo. Entonces sí, cuando yo veo el gol y digo, no, en verdad me caga Alexis Sánchez, no sé quién será esa persona, ¿ya? Claro, hay algo individual puesto en juego, pero estamos todos viviendo un recuerdo global, todos vivimos un momento, todos grabamos el recuerdo, está el registro, y alrededor de eso construimos los recuerdos individuales. Esa es la articulación, en el fondo. Igual ¿no? puede pasar que la mayoría de la gente piense eso, que es un partido, por ejemplo, individualmente yo puedo pensar que el partido fue bueno. Y lo vuelvo a ver y pienso que es malo, pero también puede pasar a nivel, si pasa a nivel individual, también pasa a nivel colectivo, entonces también la gente puede ver el partido de nuevo y pensar que realmente es un mal partido. Ese es como el tema de la memoria, en el fondo, ¿no? Cómo la memoria se va reescribiendo, porque la memoria no está muerta. Esa es la gran gracia, y acá volvemos a lo mismo que hablábamos con la memoria individual. La memoria no está grabada, no está ahí como pura, la memoria se reconstruye y se reinterpreta constantemente, no reinterpreta el registro, ¿no? Entonces, tenemos eso. Memoria social permite que aparezca memoria individual. O sea, la memoria individual es una parte de la memoria social. Idea 1. Idea 2. La memoria social funciona en esta tensión entre el recuerdo social y el olvido social. Esa es la tensión. O yo recuerdo o se olvida, ¿no? Y si se olvida, lo que desaparece son marcos de sentido.
hay formas de darle sentido a las experiencias compartidas que van a desaparecer. ¿Cómo funciona la memoria en todo esto? Funciona en base a el lenguaje. Pero el lenguaje, la posibilidad de mantener historias o relatos, se va a construir alrededor de materialidades, de objetos, de cosas, de marcos que permiten esto, ¿no? La disputa por la estatua, la disputa por la plaquita, la disputa por el símbolo. ¿Qué son estas cosas? Son cosas donde yo puedo articular el relato alrededor de, en el fondo. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Esta idea desde hace mucho tiempo atrás. Por lo menos desde los griegos. ¿Sí? Los griegos, y acá está el caso, no sé si ustedes conocen, es como típico, el de Simónides, ¿no? Cuando uno ve como en la filosofía griega, la primera idea sobre la memoria, que plantea los griegos precisamente son ideas de memoria social, no individual. Es muy interesante eso, ¿no? Y en el caso de Simónides. ¿Quién es Simónides? Simónides es un poeta griego. Y como todo poeta, en una época en que la escritura no está de todo como funciona actualmente, hoy por hoy, Simónides era de estas personas que se memorizaban obras enteras. Por ejemplo, me aprendo la Ilíada, voy y la recito. Y Simónides fue el primer poeta griego que recibió un pago por declamar una poesía. O sea, fue el primer poeta pagado, como ya lo conociste también, que te llama plata. Entonces, cuenta la historia que Simónides es invitado a un banquete a recitar un poema, y cuando él recita el poema, lo que pasa es que él dice, oh, gracias a las musas por la inspiración, gracias a los dioses, bla, 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 y cuenta el poema. Cuando cuenta el poema es increíble. La gente así, oh, bravo, grande Simónides, al festival de Viña. Pero llega el dueño de la fiesta y le dice a Simónides como, oye, te había prometido 100 pesos. Pero tú partiste diciendo que darle gracias a los dioses que me inspiraron. Entonces dar 50 a ti y los otros 50 a los dioses, pues que también participaron. Y yo el viejo, ¿cachai? Simónides en ese momento, bueno, se enoja, llaman a la puerta, llega el sirviente y dice, oiga joven, afuera lo buscan 2 personas. Simónides sale a ver quién es, y cuando sale, la casa se cae, aplasta a todos los que están adentro y se mueren todos, ¿no? ¿Y quiénes estaban afuera? Los dioses que le estaban pagando a Simónides el favor de vuelta y castigando a los otros por cagar, básicamente, ¿no? Y los aplastan y los matan a todos. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cuando pasa eso, llega el resto de la polis griega y le dice, Simónides, ¿y quién murió? ¿Quién estaba ahí? Simónides dice, no me acuerdo. Y le dicen, pero haga un esfuerzo, recuerda. Y Simónides dice, perfecto. Para que haya memoria, tiene que haber un loci. ¿Qué es un loci? Un lugar. Entonces, ¿qué hace Simónides? Y acá aparecen las primeras teorías de la memoria. Simónides dice, estábamos en una pieza. La pieza tenía una mesa. En la mesa había 6 puestos y 6 puestos. Estoy inventando. Si eran 6, que estaba más allá, en el puesto más al fondo, era espartano. El de acá era un tebano. El de acá era alguien de no sé dónde. Y así, y reconstruye la escena. ¿Y qué es lo que plantea Simónides por primera vez en la historia de la filosofía y del estudio de la memoria? La idea que los recuerdos son imágenes sobre lugares. ¿Cómo recordamos? Imágenes sobre lugares. Esto es súper interesante porque hay un lugar, hay un espacio físico, hay una materialidad que va a soportar el recuerdo. Y sobre eso yo puedo hacer desplazamientos de cosas. La idea, como Sherlock Holmes, no sé si vieron esa serie. ¿Vieron Sherlock Holmes? La serie de Benedict Cumberbatch. Maravillosa ya. Muy buena serie. Veanla, se han visto. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué A ver si hace, puede ¿qué ver. hace Sherlock Holmes? Dice, y esto también está en los libros, pero de la serie es más espectacular. Dice, voy a ir a mi palacio militar. ¿Y qué hace? Entra en un espacio. Y es siempre el mismo espacio. Y dice, y dentro de ese espacio, yo voy a guardar mis recuerdos de distintas partes. Recuerdos que tienen que ver con matemáticas. Están en la pieza del fondo. Voy para allá. Y en el primer cajón tengo todos los recuerdos de tal cosa. En el segundo cajón, y así, ¿no? La idea del palacio mental, que es una técnica de memoria clásica,
viene de Simónides y viene de este momento. Es decir, yo recuerdo espacios y lo que pongo en los espacios es variable. Yo recuerdo lugares y sobre esos lugares yo juego con las imágenes que puedo almacenar. ¿Sí? ¿Pero qué está defendiendo? La importancia de la materialidad del recuerdo. Hay un espacio físico del recuerdo. ¿Por qué preservamos las fachadas de, ley de preservación de las fachadas históricas del centro de Santiago? Porque necesitamos la materialidad para que se anclen los recuerdos. Sin materialidad no hay recuerdo, ¿no? Y eso es muy interesante. El recuerdo no es un puro ejercicio cognitivo, es un ejercicio que se sustenta y se sostiene sobre objetos materiales, sobre edificios, sobre placas, sobre estatuas, sobre lo que sea, ¿sí? El otro día me pasó, venía había salido a comer con gente y venía, y ustedes ni siquiera lo conocen, aquí esto es hermoso. Venía pasando como por el golf, donde están las torres de titanio, todas esas cuestiones, todas esas torres horribles que hizo Pullman, ¿ya? Y pasé y dije, cuando yo era chico, yo iba a jugar tenis allá, porque ahí estaba Santa Rosa de las Condes, que era como el club de deportes de la Católica, donde hacía clases. Dice, yo iba para allá y nada de esto era así. Y decía, no me acuerdo qué había, no me acuerdo dónde, me acuerdo de la entrada, porque la preservaron, pero no me acuerdo que había canchas de tenis. Decía, yo vine a una fiesta de octavo básico, ahí, ¿cachai? Antigua, una amiga me invitó a una fiesta de octavo y a mí me gustaba, entonces para mí fue súper importante ir a ese lugar, como estar conmigo. Dice, no me acuerdo dónde estaba ese espacio, no sé si existe, todo eso murió, lo botaron todos. Con eso es que se van todos los recuerdos. O sea, me acuerdo que habían cosas, que, dónde, ¿cachai? Yo toda la vida, o sea, no es como un recuerdo azaroso. Yo hice tenis ahí, practiqué karate un tiempo, estuve en la escuela de fútbol, en verano una vez me metí como a clases de natación cuando era chico. Maní, ¿dónde estaba todo eso? ¿No? Entonces, es eso. Tengo las imágenes, no tengo un lugar donde ponerlas. El lugar desapareció en mi cabeza. ¿No? Entonces, se borra. Eso es lo que Simónides se da cuenta, ¿no? Dice, el orden de los lugares preserva el orden de las cosas, y las imágenes de las cosas denotan a las mismas. Utilizamos los lugares y las imágenes respectivamente como una tablilla de escribir de cera, como las letras que escribimos en ella, ¿no? El loxi, de dar sentido. El espacio, el sentido del lugar, nos permite construir el recuerdo alrededor de eso, ¿no? Y ahí vas a ir tres teorías, ¿no? Los magni loci, los loci mayores y los loci máximi. Espacios físicos que yo uso para poner recuerdos de pequeños grupos, por ejemplo mi familia, de grandes grupos, por ejemplo mi país, de grupos generales, por ejemplo recuerdos del mundo, ¿no? Y dice, cada espacio mental tiene sus recuerdos. Y mientras yo pueda diferenciarlo, ordenarlo y anclarlo, puedo recordar, ¿no? La teoría es hermosa, es fantástica, ¿no? ¿Por qué? Porque una teoría que tiene 3000 años, perdón, digo. Que habla de la memoria de los que dejaron atrás, por ejemplo, las cosas que trajeron, manchas, que dejaban la ropa. Incluso al final las familias constantemente se recordaban por esas cosas, las cosas que quedaron atrás. No por lo menos Mira, eso que te dice, es que a mí todo el tema como de la vida material de las cosas es muy bonito, encuentro yo. Hay un, ¿cómo se llama? Hay un teórico cultural alemán, cuyo nombre no recuerdo, Max, no, Karl Kraus, un periodista alemán. Karl Kraus tenía un diario en la época del nazismo que se llamaba Der Spiegel, la antorcha, ¿no? Y Kraus tenía esta idea, y fíjense qué interesante esto, que son cosas, insisto, que siguen pasando. Eso es lo lindo de esto, lo terrible. Kraus tenía esta idea, decía, lo peor que podemos hacer, él decía, como resistencia al nazismo, es ceder al nazismo. Y Kraus tenía un diario ilegal, que se llamaba La Antorcha. Porque él decía, en el momento en que nosotros dejamos de disputar la verdad, el nazismo gana. ¿Gana por qué? Porque pasa a ser la única forma de verdad posible.
todas estas historias que están de moda hoy por hoy, como estas fantasías distópicas totalitarias. No sé si vieron los cuentos de la criada, como Handmaid's Tale, Cyberpunk, todas estas películas sobre el futuro. ¿Qué es lo terrible del futuro? Que hay una historia posible, como que existe solo una historia. Eso es precisamente la desaparición de la posibilidad de que exista otra cosa, ¿no? Y eso es un poco lo que dice Max Fisher. ¿Por qué Max Fisher dice no podemos imaginar el futuro? Dice, porque el capitalismo ya ganó, no podemos sacarlo. Entonces hay solo una verdad posible, ¿no? Y cuando eso pasa, deja de poder construirse otras cosas. A Karl Kraus lo mataron, bueno, creo que lo mataron, sí, lo fusilaron. Pero él decía que vamos a mantener este diario funcionando porque tiene que haber otra historia posible mientras se pueda. Y él disputaba eso, en el fondo, ¿no? Tiene como que entonces, eso por ejemplo, esta idea es como de las disputas de la memoria, de la importancia de los objetos de disputar la memoria, es lo que aparece acá, insisto, hace como 2500 años. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya, 10 minutos de break y volvemos. ¿Ya? Oigan, ¿alguna de ustedes, Alma?